La Trinidad de Lucifer, así es como se titula el mensaje de hoy. Y estamos estudiando el tema de los sueños, estamos tocando el tema de los sueños, y los sueños son imágenes proyectadas a nuestro cerebro de un mundo espiritual. Y así, estas imágenes provienen de tres tipos de fuentes. Uno, que sería nuestro propio espíritu. Otro, que sería los espíritus con acceso a nuestras neuronas. Y tercero, sería el Espíritu de Dios. Ya hemos expresado en las conferencias anteriores todo este estudio sobre los sueños y cómo vienen a nuestro cerebro. Pero desde Pentecostés hasta nuestros días, los sueños tienden a menguar. Cada vez tienen menos importancia en la Biblia, cosa que antes tenían más importancia. Desde Pentecostés, desde que llegó el Espíritu Santo a la tierra, los sueños tienden a menguar. Esto no significa que hayan excepciones, como por ejemplo John Newton, que ya vimos quién era, que era el famoso compositor del himno Sublime Gracia, que él era un traficante de esclavos, tuvo un sueño en el cual el Señor le hizo ver que recibía una joya preciosa y que esa joya preciosa era el perdón. Y entonces él se arrepintió y se convirtió al Evangelio y escribió este himno tan famoso, con muchos más, que es Sublime Gracia. Vamos poniendo las imágenes porque así lo vemos un poquito más claro. ¿Vale? ¿Se ve, no? Sublime Gracia. Sí. Vale. Otro de los motivos por cual los sueños han ido menguando es porque ya llegó el Espíritu Santo para morar dentro de nosotros. Entonces, la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces hay una comunicación entre espíritus y esa comunicación trasciende a nuestra alma y nuestra alma a nuestra conciencia. Dicho de otra forma, si el Espíritu Santo lo tienes bien lleno dentro de tu cuerpo, si tú estudias la palabra, si llevas una vida, diríamos, iba a decir perfecta, no es perfecta, pero llevamos una vida de santidad. Si llevamos una vida, pues bueno, todos pecamos y si pecamos pedimos perdón y el Señor nos perdona. Pero si llevamos una vida correcta, pues poco a poco el pecado te atrae menos y el Espíritu Santo pone otras virtudes que te gusten más. Te gusta más orar, o te gusta más estar en comunión con los hermanos, o te gusta más leer la Biblia, y cada vez te separas más de las cosas del mundo. Y esto es lo que dice que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, porque Él va pegando las cosas de Dios a nuestro espíritu, y nuestro espíritu no lo impregna a nosotros. ¿Vale? Dicho esto, estábamos hablando del sueño de Daniel, ¿os acordáis? En el capítulo 7 de Daniel, donde se ven los 4 imperios. ¿Se ven, no? Sí. Se ven, muy bien, los 4 imperios, se ven las 4 bestias, y en Daniel capítulo 7 compara las 4 bestias que él ve con la estatua de Nabucodonosor y los 4 imperios que se ven en Nabucodonosor. Entonces tenemos el león, es la cabeza de oro de Babilonia, tenemos que el oso son los brazos de plata en representación de los medos y los persas, el vientre de bronce se compara a un leopardo, que es el imperio griego, y las piernas de la estatua de hierro junto con los pies de hierro mezclado con barro de la bestia es la bestia, que el Espíritu Santo no encontró otro nombre que la bestia. Es un imperio salvaje, sanguinario, despiadado, que en el año 319 cambió de ser un imperio político-militar a ser el imperio sacro religioso del Imperio Romano o la Iglesia Católica. Por eso yo creo que por eso son las 2 piernas, porque uno es el político y otro es el religioso. No tanto si unos son Europa y otros son Medio Oriente, sino que uno son político y el otro es religioso, que es lo que pasó con el Imperio Romano cuando se dividió. Pasó de un imperio al otro, que son las 2 piernas. Luego vimos, si os acordáis,
luego vimos que de los 10 dedos de los pies, o de los 10 cuernos, como dice en Daniel capítulo 7, sale un nuevo orden, que es el último orden del imperio, que saldrá el famoso anticristo que estamos estudiando. Y de esta nueva orden, que estará constituido por 5 naciones, y yo creo político-militar, que pueden ser de Europa, y 5 naciones de orden religioso-militar. No olvidemos que, por ejemplo, el Vaticano es una nación de orden religioso-militar, y puede ser que dentro de esas 10 naciones el Vaticano pertenezca a esas 10 naciones. Entonces, no tienen que ser 5 europeas ni 5 del Medio Oriente, sino que más bien distinguidas como políticas y religiosas. Porque vamos a estudiarlo y vamos a ver cómo la Biblia nos lleva a esta conclusión. Vimos que los 4 vientos que pelean, ¿os acordáis de los 4 vientos que pelean en el Golfo Pérsico? Llegamos a esa conclusión, cerca del río Éufrates, y que eran 4 poderosos ángeles que estaban atados junto al río Éufrates, preparados para el día, mes y año en que tuvieran que ser libres. Y dijimos que fueron liberados el día que, en el capítulo 8 de Daniel, vimos que 2 bestias estaban peleando, que una era el macho cabrío con un gran cuerno, y luego vimos que la otra era que tenemos al macho cabrío con un cuerno grandísimo y al carnero con 2 cuernos. Y el macho cabrío con un cuerno vence al carnero. Más adelante se nos explica que lo estudiamos la semana pasada, ¿os acordáis? Que el carnero los 2 cuernos era el imperio medio-persa, y el macho cabrío de un cuerno era el imperio griego. Y el cuerno era el famoso Alejandro el Magno. Y dice la Biblia que este cuerno será quebrado y nacerán 4 cuernos más. Lo explica así. Que fue justamente que Alejandro el Magno murió en las tierras de Babilonia, y allí tomaron posesión del imperio sus 4 generales, como se ve aquí en la imagen, ¿no? Ptolomeo, bueno, los 4 generales que tenían que estar. Y luego vimos más adelante que la Biblia misma nos dice que de uno de esos 4 generales, de esos 4 reinos, el que estaba al sur y al oriente, que vimos que era Siria, de ahí surgiría el anticristo. O sea, el anticristo no será una persona que surgirá ni en Roma, ni surgirá en España, ni surgirá nada, porque la Biblia dice que surgirá de Asiria, y eso está clarísimo, que el anticristo surgirá de esa zona geográfica de Asiria, que es donde estaba el general griego Seleuco. Siria, que ahora en la actualidad es Irak, Irán y Siria, y es donde estaba la ciudad de Babilonia. Vale, esto es lo que hemos estudiado. Ahora vamos a centrarnos y vamos a buscar todos en Apocalipsis 13, y vamos a ver, o si queréis lo tenéis aquí también en la pantalla. No lo vamos a leer el capítulo entero, porque más vale que os lo leáis en casa. Son 18 versículos, no es largo, os lo podéis leer. Aquí yo lo que quería hablar, porque vamos a hablar de la trilogía, os vamos a hablar de la Trinidad de Lucifer. Entonces, en este capítulo es donde sale la Trinidad de Lucifer. Sale en el versículo 2, que dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. En el versículo 4 dice: y adoraron los seres de la tierra al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Entonces tenemos, decirlo todo, bestia, dragón, vale. Y ahora en el versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y que tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. O sea que tenemos la bestia que ha visto al principio, tenemos al dragón que le dio autoridad a la bestia, y tenemos otra segunda bestia que sale de la tierra. Una sale del mar y la otra sale de la tierra. Y esta que sale de la tierra, que más adelante se le llama el falso profeta, tiene 2 cuernos como de cordero, porque Jesús se le compara como el Cordero de Dios. Entonces él viene a suplantar a Jesús, pero no habla como Jesús, porque él habla como un dragón.
Entonces él habla con engaños y mentiras de Satanás Lucifer. Eso es importante. ¿Y cómo habla Satanás Lucifer? Con mentiras y engaños. Él no viene con cuernos, ni viene diciendo qué malo que soy, sino que dice a Eva, así que el Señor os ha dicho que no comáis de todo árbol, porque eso no fue lo que le dijo el Señor. El Señor le dijo, no comerás de este árbol. Pero Satanás lo mueve todo para que las personas creamos sus mentiras. Y es como habla, y es como hablará esta tercera bestia. Entonces aquí tenemos la trilogía. Ahora nos vamos a centrar hoy en la a ver si me sale, genealogía de Satanás, la genealogía de Lucifer, la genealogía del anticristo en la tierra. Este mensaje a lo mejor tenemos que hacerlo en 2 o 3 semanas porque es muy largo, pero sí que es interesante saber quién es cada uno de estos 3 personajes que aparecen en la Biblia, que van a estar juntos y que van a engañar a toda la humanidad, y sobre todo que van a sellar a toda la humanidad. Todo aquel que tendrá el sello directamente se va al infierno, ni perdón, ni no perdón, ni nada. Ahí el que está sellado ya no tiene remedio. Entonces hay que saber muy bien qué significa ese sello, quién son estos personajes, porque si por casualidad, y si estuviéramos nosotros en el principio de esos personajes, tendríamos que conocerlos. Que no estamos, gloria a Dios, aleluya, habremos dado un mensaje para los que se han quedado puedan reconocer quién son esos personajes, ¿vale? Entonces, empezamos. La Biblia es el único libro que nos explica claramente las maquinaciones de Satanás, para que nosotros no estemos en oscuridad. Dijo Jesús, nadie enciende una lámpara y la oculta debajo de la mesa. ¿Es correcto? Sino que la pone encima de la mesa para que todos lo vean. Sabemos que la lámpara, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Y la luz qué es? El Espíritu que da iluminación a la lámpara. Entonces, el Espíritu nos ofrece a nosotros la iluminación para entender la palabra de Dios, o sea, la Biblia. ¿Vale? Cuando Jesús anduvo por este mundo y empezó a hablar en parábolas, ¿os acordáis? ¿Y a quién habló en parábolas? A los milagreros, a los curiosos. Milagreros me refiero a los que iban a buscar milagros. A los curiosos, a los que les gustaba endulzar el oído, que bien habla Jesús, como me gusta cómo habla, y a los hijos de Satanás. A ellos les habló en parábolas, a toda esta gente. ¿Por qué? Porque les contaba historias del reino de Dios, de la tierra, de pájaros, de espinas, de panes, de levadura, y todos decían, y qué sabio que es este señor, qué historias más bonitas que dice. Pero ahí se quedaron, no entendían nada más. Sin embargo, la Biblia dice que a los 120 que estuvieron en Pentecostés obedeciendo la palabra del Señor, esperar la venida del Espíritu Santo, a ellos les dio entendimiento para que entiendan lo que el Señor les estaba explicando en las parábolas. ¿Os acordáis? En Pentecostés, ¿qué les dijo? Que se queden 120 y que esperen, o no 120, que os esperáis aquí a que venga el Espíritu Santo. De todos esos miles de personas que seguían a Dios, porque solo un día dio de comer a 5.000 hombres, más mujeres y niños. Imagínense, había gente. ¿Y cuántos se quedaron? 120. Pues esos 120 son los que entendieron realmente las parábolas de Jesús y lo que significaban. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Que todos aquellos, para entender la Biblia, tienes que seguir al Señor. No vale con lees la Biblia, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y en delicados lugares y ya está. No, porque eso no llega a ningún lado. Tienes que llevar una vida de acorde a lo que dice la Biblia, y entonces cuando dices, el Señor es mi pastor, es que yo soy una oveja. Ahora empiezo a entenderlo. Es que claro, yo soy una oveja y por eso el Señor es mi pastor. Entonces yo tengo que hacer caso a lo que diga mi pastor. Porque mi pastor nunca me llevará por caminos donde me va a hacer daño. Siempre me llevará por caminos donde habrá agua, donde habrá comida, donde habrá cositas buenas para mí. Entonces primero tengo que saber quién es mi pastor. Si no sabes quién es tu pastor, no puedes entender la Biblia. ¿No entendemos eso? Y es lo que el Señor Jesús estaba diciendo con las parábolas. Y eso es importante porque cuando vendrá, hemos dicho, el falso profeta, él hablará como habla el dragón. Y no son las mismas palabras que habla el Señor Jesús. Bueno,
Empecemos. Capítulo 13 y versículo 1. Y dice, lo teníamos aquí, ¿no? Lo teníamos aquí, ¿no? Sí. Aquí, ¿no? Sí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Escuchadlo bien, cada cosa, ¿eh? O sea que una bestia, 7 cabezas, 7 cuernos, 7 diademas, hay 10 cuernos, perdón, con sus 10 diademas, y un nombre, no 10 nombres, un nombre sobre la bestia, no sobre cada cabeza. Dice, y un nombre blasfemo, ¿vale? Estas 7 cabezas, que es interesante saber qué son las 7 cabezas, se ve aquí, ¿no? La bestia, con 7 cabezas, son los 7 imperios antisemitas que han existido en la historia del hombre. Son los 7 imperios. Y empecemos. El primer imperio antisemita, si os acordáis, ¿cuál fue? ¿De dónde salió el pueblo de Israel? ¿De dónde salió? ¿Dónde estaba cautivo el pueblo de Israel? ¿Dónde fue Jacob a vivir? ¿Dónde estaba José? En Egipto. Egipto fue el primer imperio antisemita porque al principio los recibió, pero luego los esclavizó. Incluso luego los quería matar. Entonces ha sido siempre un pueblo que ha estado en contra de Dios. Ese fue el primer pueblo antisemita, que es una de las cabezas. La segunda cabeza es el pueblo asirio, que en el año 700 entraron y se llevaron las 10 tribus de Israel a su país cautivos y gobernaron sobre Israel. Entonces era un pueblo que estaba en contra de Dios y de la palabra de Dios. El tercer imperio, el rey Nabucodonosor, el imperio babilónico. ¿Por qué? Porque el imperio babilónico entró en Jerusalén, cogió a 100.000 jóvenes, entre ellos Daniel, el que está explicando la historia, y se la llevó para allá. Y puso allí a un rey falso, y bueno, todos sabemos un poquito la historia, pero era un pueblo en contra de Dios, porque vino a abordar al pueblo de Dios. Seguimos. El cuarto imperio fueron los persas, que destruyeron a Babilonia y tomaron también el pueblo de Dios cautivo. También cogieron si no me equivoco, cogieron los utensilios del templo y lo utilizaron para una orgía y para cosas blasfemas. Queriendo decir que es un pueblo que está en contra de Dios. El quinto imperio fue el imperio griego. Y la expresión más fuerte del imperio griego fue en el año 171, cuando un emperador llamado Antíoco masacró a Jerusalén, entró en el templo, incluso hizo una ofrenda con un cerdo. Eso fue en el año 171 antes de Cristo. O sea que más antisemita no podía ser. Seguimos. Este es el quinto imperio. Y el sexto imperio es el imperio romano. ¿Qué hizo el imperio romano? Matar a Jesús. Ya no hace falta hablar muchas cosas más. Un imperio en contra del pueblo de Dios. Y de aquí, de este sexto imperio, saldrá el imperio de la Trinidad satánica. El último imperio de orden mundial antisemita. Esto es importante saberlo. No irá en contra de Perú o de España o de Chile. Irá en contra de Israel, de Dios y del pueblo de Dios. A esto que hará esta Trinidad satánica. Durante 3 años y medio, este ser les ofrecerá una paz al pueblo de Israel. Durante 3 años y medio pondrá paz en el mundo, porque si hay paz en Medio Oriente, que es fuente de donde viene todo el petróleo que todo el mundo necesitamos, pues hay paz y estabilidad en todo el mundo. Esto es inequívoco. Y así, hasta que se cumplen los 3 años y medio, y él sacará su verdadero carácter. Y su carácter diabólico y su carácter anticristo, anticristiano, será destruir y masacrar al pueblo de Dios. Es importante esto, al pueblo de Dios, porque la iglesia ahí sí que ya no estará. Porque dice el Señor Jesús en Mateo 24, del 15 al 22,
Y ahí el Señor está explicando cómo compara la abominación desoladora que estará, que hará un templo, que hará un sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando dice el Señor Jesús, si aquellos días nadie sería salvo, la traducción legal es, la traducción literal es: no es probable que sea librada toda carne. Como queriendo decir que es un tema del cuerpo humano, o sea, que el anticristo luchará espada con espada contra el pueblo de Dios y los matará y los masacrará. No es un tema espiritual, sino es un tema físico. Por eso dice el Señor: huid, las que estáis encinta, no miréis atrás, no vayáis a casa a buscar nada, sino cuando veáis que en el templo este ser hace un sacrificio inmundo, ese día salir corriendo, porque la persecución va a ser muy grande contra todos vosotros. Y todo esto, ¿por qué les pasa al pueblo de Dios? ¿Por qué tienen que sufrir tanto en esta última época? Porque el Señor, tenemos un Dios de amor, no tenemos un Dios que quiera hacer daño. Pero acordémonos que cuando mataron a Jesús, ¿qué dijeron ellos? La sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Fueron ellos que se maldijeron a sí mismos. Y esa sangre un día será contra ellos y contra sus hijos. Porque ellos mismos lo hicieron cuando mataron al Señor Jesús. Y hasta que ellos no vean al Señor Jesús y digan en Lucas 13, 34, 35, bendito el que viene en el nombre del Señor, y entonces todos serán salvos. El pueblo de Israel tiene que sufrir para llegar al conocimiento, cuando vean al Señor Jesús, y decirle: Él es el que traspasamos, a Él es el que matamos, y a Él, por causa de Él, nos ha pasado esto por nuestro pecado, no por culpa de Él, por culpa nuestra, de nuestros padres, porque nosotros con los ojos para ver no quisimos ver, con los oídos para escuchar no quisimos escuchar, queríamos la nuestra. Pues la nuestra la tienes, con las consecuencias que van a venir. Amén. Seguimos. De este último imperio, que seguimos hablando del imperio, de los 10 países, en representación de los 10 cuernos que hemos visto. Estamos ahí. ¿Qué imagen hay? Está la bestia, ¿no? De las 7 cabezas. Bueno, muy bien. La de las cabezas. Muy bien. Muy bien. Y una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que tiene 10 gobernantes. Cada cuerno sería la representación de un gobernante. 10 gobernantes trabajando en coalición. O sea, cada uno tendrá quizás su partido político diferente, cada uno será de una orden, pero a la hora de trabajar los 10 países trabajarán en una coalición económica. Y en sus cuernos 10 diademas o 10 coronas, que por eso se sabe que son gobernantes, porque tienen la corona de gobernar. Y de uno de ellos saldrá un gobernante, cuidado, musulmán y judío. Saldrá de la tierra de Asiria, pero con descendencia judía, y se levantará a gobernar este imperio y tendrá un título en su cabeza. Y cuidado el título que va a tener, y tendrá un título en su cabeza que dice que es un nombre blasfemo. Y ahora yo voy a decir cuál es el título. Él será el título Rey de los Judíos. Ese es su título. El título del anticristo será Rey de los Judíos. Y no hay nombre más blasfemo que ser Rey de los Judíos al diablo. Porque él no es el Rey de los Judíos. El Rey de los Judíos es Jesús. Pero él tendrá el nombre blasfemo porque se pondrá Rey de los Judíos. Igual que Jesús tuvo su título en Lucas 23, 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Y este es el Rey de los Judíos. Y el anticristo tomará el mismo nombre que Jesús. Y él entrará en Israel y se proclamará Rey. Y todos lo tendrán como Rey. Eso es lo que dice la Biblia. Pero el verdadero significado de esta marca, no os sorprendáis, la vamos a encontrar todavía un poquito más en la Biblia. Y ahora sí, coger la Biblia todos y nos vamos a ir
al libro de Génesis, al capítulo 4. ¿Lo tenéis? Y al versículo 15. Y dice: entonces Jehová puso señal en Caín. ¿No suena la marca que tiene la bestia encima de su cabeza? Para que no le matase cualquiera que le hallase. Caín había matado a su hermano. Caín se encuentra delante de Dios en un juicio que Dios le hace cuando lo encuentra, y Caín le dice: todo el que me vea me matará. ¿Y el Señor qué hace? Le pone una señal, le pone una marca, para que todo aquel que le vea no lo mate. Sin embargo, en Éxodo 21:12, cuando Dios da, no lo busques, cuando Dios da las leyes al pueblo de Israel, ¿qué le dice? Quien mata con hierro tiene que morir. O sea, un asesino tiene que morir, no tiene que seguir viviendo. Y la pregunta es: ¿y por qué Dios perdonó la vida a Caín? ¿Nunca lo habéis pensado? ¿Que Caín tenía que haber muerto igual que su hermano? O sea, él mató a su hermano, ¿y por qué Dios le perdonó la vida? Porque luego no podemos decir: es que habían pocos hombres en aquella época, y como habían pocos hombres, Dios tenía que poblar la tierra, y entonces Caín pues tenía que seguir para procrear y seguir. Pero no, porque luego dice que nació Set, y nacieron hijos e hijas, y la tierra se pobló. Y Caín iba por un lado y los hijos iban por otro. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, la pregunta muy profunda es: ¿y por qué Dios perdona la vida a Caín? Vamos a contestarlo. Primero, hay que entender que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él no cambia, ni su palabra no cambia. Cuando Él dijo en Éxodo 21:12, el que muere tiene que morir, eso era para el pasado, para el presente y para el futuro. Lo que pasa que en el siglo XXI y en el siglo XX los hombres somos más crueles que Dios, y a un asesino lo preferimos tener en una cárcel encerrado 60 años, encerrado en una habitación, y eso es menos cruel que matarlo. Cuando la realidad es que si uno no puede vivir con su sociedad porque se dedica a matar o a violar, esa persona no tiene que vivir con la sociedad, tiene que ser erradicada. Y la forma menos cruel es que muera. La persona ya ha muerto, ya se acabó el problema. Sin embargo, los hombres, que nos creemos tan buenos, empezamos a poner leyes sobre Dios, cuando Dios pone sus leyes perfectas. Entonces, la ley de Dios es: Caín mató a Abel, Caín tiene que morir, pero Él le perdona la vida. Y seguimos diciendo: Dios no cambia, Dios es el mismo, y Dios cuando Él da una promesa a una persona, no la puede cambiar. Cuando Él en la Biblia dice: cree en mí y serás salvo tú y tu casa, es que serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tienes que hacer? Creer en el Señor Jesús. Y para creer, ¿qué dijo el Señor Jesús que tenemos que hacer? Andar en sus caminos, andar en su verdad. Si tú crees en el Señor Jesús y te das la vuelta y empiezas a pecar, pues no es mentira que crees en el Señor Jesús. Tú crees como los demonios creen y tiemblan, pero la verdadera fe es aquella que tú crees en el Señor Jesús, y entonces dice: ¿qué dice su palabra? Me cuidaré de las cosas del mal, pues me apartaré del mal. Haré bien a los demás, pues intentaré hacer bien a los demás. ¿Por qué? Porque es un fruto de creer en el Señor Jesús. No es que las obras nos vayan a salvar, sino que es un fruto que sale de nosotros, y nosotros creemos en el Señor Jesús y damos esos frutos, que son frutos de arrepentimiento y frutos de amor, de gozo, bueno, los 9 frutos del Espíritu. Dicho esto, que quería enfatizar sobre todo de que el Señor es el mismo y que sus promesas no cambian, tenemos que recordar que Caín y Abel, y ahora os vais a quedar, no os quedéis sorprendidos, pero lo voy a decir, eran mellizos. No eran gemelos, eran mellizos. Nacieron el mismo día, de diferentes óvulos. En el versículo 4, en el capítulo 4 y versículo 2,
dice, después dio a luz Abel. ¿Cómo lo dice? ¿Lo tienes ahí, mamá? Después dio a luz a su hermano Abel. Después, vale. La palabra después es la palabra yasaf, que es un adverbio de continuidad. Como quiere decir, dio a luz a Caín y a continuación, continuamente dio a luz a Abel. O sea, no dio a luz a Caín hoy y de aquí un mes daré luz a no, sino que es continuo. Entonces por eso se sabe que eran mellizos, por este adverbio de continuidad, ¿eh? Y otra cosa que tenemos que ver clarísimo, que no sé si os habéis dado cuenta, es que ninguno de los dos está en la genealogía del Mesías. En Lucas, que hace la genealogía hasta Adán, dice, hijo de Sem, hijo de Adán, hijo de Dios. Y Caín y Abel eran hermanos de Sem. Sin embargo, ni Caín ni Abel están aquí. Abel murió, pero Caín continuó su vida. Y era el primogénito. Y como primogénito tenía que venir aquí. Podemos decir, es que fue un asesino, ¿verdad? Y como fue un asesino, él no podía estar en la genealogía de alguien tan santo como el Señor Jesús. Pero en la genealogía del Señor Jesús han habido asesinos, han habido ladrones, han habido prostitutas, ha habido de todo. Entonces, ese no es el motivo, ¿eh? ¿Que acaso el rey David no fue un asesino? ¿Eh? O la prostituta, ahora no me acuerdo el nombre, que también se salvó y también está en la genealogía del Señor Jesús. O sea, ese no es el motivo. El motivo porque él, siendo primogénito, Dios lo sacó de esta genealogía, es porque él no pertenecía a la genealogía de Dios. Él pertenecía a otra genealogía, que vamos a estudiar a continuación. Sin embargo, sí que hay una genealogía de Caín hasta la 7ª generación en la Biblia. Y aquí Dios nos muestra dos cosas. Primera cosa que nos muestra Dios, Él siempre cumple sus promesas. Y segunda cosa que nos muestra es que cuando empezó a hablar... Segunda cosa que nos muestra es que en la genealogía de Caín hay algo oscuro y algo especial de estudiar que nos vamos a sorprender. Ya lo veréis. ¿Habéis entendido, no? Hasta ahora sí. Es un poquito complicadito, pero ¿lo habéis entendido un poquito? Sí, sí, sí. ¿Eh? Dios salva la vida a Caín cuando no tenía que haberle salvado la vida, pero Él le salva la vida. Y ahora, ¿por qué lo hizo? Y nos tenemos que ir a Génesis capítulo 3 y versículo 15. Cuando, después de que Eva y Adán pecaron y comieron del fruto prohibido, Dios les da un juicio a cada uno, a la mujer, al hombre, y ahora le toca a la serpiente, en el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Primero, sabemos que no está hablando con una serpiente, porque aquí la palabra que se tradujo era Nahash, en el original griego. Y la palabra Nahash significa resplandeciente o brillante, no serpiente, resplandeciente o brillante, que es el significado, además, otra cosa. ¿Las serpientes hablan? Esta serpiente hablaba, entonces no podía ser una serpiente. Y tercera cosa, vamos a ver, ¿los animales tienen conciencia de Dios? Nuestros perritos y nuestros gatitos saben que Dios existe. Aleluya, cuánto te alabo, Señor, hoy cuídanos en el día de hoy. ¿Verdad que no? Los perritos ladran, comen, duermen, hacen sus necesidades, no tienen ninguna conciencia de Dios. La serpiente no podía ser un animal porque no tenía conciencia de Dios. Sin embargo, aquí dice, cuando le dijo a Eva, le dijo, y seréis como los dioses, y seréis como Dios. Como queriendo decir, este animal tenía conciencia de que Dios existe. Entonces no podía ser una serpiente, tenía que ser el mismo Lucifer, ángel de luz, el resplandeciente, el brillante. ¿De acuerdo? Hemos llegado a la conclusión
de que esto es lo que pasó en el versículo 15. Vamos a ver otra cosa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Seguís leyendo? Entre tu simiente, la simiente de Lucifer, y la simiente de Eva. Le está diciendo Dios. Entre tu simiente, o sea, tú, Lucifer, tendrás hijos. Igual que Eva tendrá hijos. Y entre ellos habrá una lucha y habrá una pelea. Y el hijo de Eva, o sea, la simiente de Eva, matará a tu simiente. Y tu simiente lo único que podrá hacerle es morderle en el talón, porque no tendrá poder para hacerle nada más. La palabra simiente es la palabra cera en el original hebreo, que significa esperma. Es como se tradujo esperma. Y entonces, la primera pregunta es, pero la mujer no tiene esperma. Y tú estás diciendo que, Lucifer, tú tendrás un esperma contra la mujer, contra el esperma de la mujer. La mujer no tendrá esperma. Porque Dios ya quería, ya no vamos a entrar en este detalle, pero ya quería expresar la sobrenaturalidad del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, de una forma virginal. Que el Espíritu Santo es el que pondrá el esperma en el óvulo de María, y nacerá el Señor Jesús, totalmente divino y totalmente humano. ¿Por qué? Porque para pagar nuestros pecados en la cruz, Él tenía que ser un hombre. No tenía que ser un milagro hecho, no, Él tenía que ser un hombre. Y a la vez tenía que ser Dios, porque era el único que podía cumplir todas las leyes. No ha habido ni un hombre que cumpliera todas las leyes. Y son fáciles las leyes de Dios, solo son dos, Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a tú mismo. No ha habido nadie, ni habrá nadie que cumpla eso, solo el Señor Jesús. Entonces, cuando el Padre lo vio crucificado en la cruz, lo que hizo es como hacían los sumos sacerdotes cuando ofrecían el holocausto. Miraban antes de nada todo el animal que no tuviera ningún defecto. No podía ser un animal dañado, no podía ser un animal que le faltara una pierna o que le faltara un cuerno, tenía que ser perfecto. Entonces Dios, ¿qué hizo? Miró al Señor Jesús y vio, este ser es perfecto, ha cumplido todas las leyes. Y para ponerse en nuestro lugar y perdonar nuestros pecados, tenía que ser un hombre. No podía ser una vaca o no podía ser un mono, ¿me entiendes? Como dice que venimos de los monos, no, tenía que ser un hombre. Y entonces el Señor Jesús perdonó nuestros pecados porque nuestros pecados se cargaron sobre el hombre que murió en la cruz. No murió el Dios, murió el hombre. Y ese hombre que murió, el Señor Jesús, luego Dios lo resucitó al tercer día y por eso todos tenemos vida eterna gracias a Jesús. ¿Amén? Vale. Entonces, dicho esto, que es lo que está comparando aquí el Señor con la simiente de Lucifer y la simiente de Eva. Muy bien. Es lo que estamos mirando, perdonadme, y estamos mirando la genealogía de Caín. Entonces, Caín, que hemos dicho que era mellizo de Abel, según la revista National Geographic, el mellizo es aquellos gemelos bicigóticos o mellizos, son los que provienen de dos óvulos, escuchar bien, dos óvulos diferentes, fecundados por dos espermas diferentes. Por ejemplo, los que no son mellizos, que son gemelos, son un óvulo por dos espermas, por ejemplo. Entonces, sin embargo, aquí mellizos son dos óvulos diferentes. Y dice National Geographic que los mellizos llegan a compartir más del 50% de sus genes y son igual de parecidos que dos hermanos que no compartieran el mismo útero materno. O sea, que pueden compartirlo uno ahora y uno de aquí 10 años. Es posible que los gemelos sean de diferentes sexos, de diferentes razas, que hayan sido concebidos en momentos diferentes y que al nacer tengan pesos diferentes. Todo eso son los mellizos. O sea que uno puede ser blanquito y el otro puede ser moreno y son mellizos. O uno puede ser chica y el otro puede ser chico. O sea, imaginaros aquí. Y aquí, cuando nació Caín, se vieron dos simientes.
se vio la simiente del bien y la simiente del mal. Y vamos a profundizar en este tema. Casi por las evidencias que veremos a continuación, veremos como el mismo Lucifer no fecundó el óvulo de Eva, eso no lo hizo, eso no lo hizo, porque la Biblia dice claramente que Adán conoció a Eva y le nació un hijo, Caín. Entonces eso es clarísimo. Lucifer no tuvo relaciones con Eva, pero de alguna forma modificó uno de los óvulos, uno de los espermas, lo modificó, porque Lucifer, no nos equivoquemos, es un querubín, no es un ángel. Y los querubines tienen la peculiaridad de introducirse dentro del cuerpo humano. Los ángeles no pueden, lo tienen totalmente prohibido y no lo hacen. Pero los querubines lo pueden hacer. ¿Y dónde tenemos la prueba? Está claro, cuando el Señor Jesús se le presenta a Pedro delante de él: no, Señor, no hace falta que mueras, apártate de mí, Satanás. Ahí estaba Satanás, dentro de Pedro. Cuando Judas comió la Santa Cena, en el bocado, ¿qué dice la Biblia? Que cuando comió el pan, ¿qué le entró dentro? El Lucifer, el Satanás, le entró dentro. Entonces Lucifer puede entrar en las personas. Y de alguna forma, él entró dentro de Eva y modificó los genes para que Caín no fuera igual que su hermano y tuviera una pequeña diferencia. Y esto es bíblico y lo vamos a seguir viendo más adelante. Así, cada uno, el cromosoma Y del padre era diferente en Abel que en Caín. Después, segunda cosa, Dios le habla a Lucifer que tendría una descendencia. O sea, tú tendrás una descendencia. ¿Y qué piensa el diablo? Que la descendencia, yo quiero que empiece con Eva, porque ella va a ser la madre de todos los seres humanos. Entonces él toma la palabra literal y dice: pues de Eva, la descendencia mía empezará en Eva. Eso es lo que hace Satanás. Y así actuó, y Dios le dejó que actuara así, porque él tenía un propósito, que lo vamos a ver a continuación. Hemos dicho que como querubín, él tenía unas peculiaridades de poder entrar y modificar la cera, o sea, los cromosomas del ser humano, o sea, el espermatozoide, él podía modificarlo, y lo modificó. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo. Cuando Dios se encuentra, y sabemos que Dios, en este caso, en el Jardín del Edén, era Jesucristo, era una representación de Jesús, porque es la parte visible de Dios, y cuando Dios se presenta con Caín, le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le contesta Caín? ¿Soy yo guardia de mi hermano? ¿Y qué nos enseñó Jesús? ¿Y qué es lo que cuando vino el Señor Jesús, qué es lo que nos enseñó? ¿A amar a quién? ¿A quién tenemos que amar? A nuestros hermanos. Si no amas, ¿qué dijo Juan? Si no amas a tu hermano y me amas a mí, eres mentiroso. Esto no existe. Tienes que amar a tu hermano. ¿Es correcto, no? Entonces, que había algo que no funcionaba en Caín, porque él no amaba a su hermano. Dice: ¿cómo yo? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Primera de Juan 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Aquí lo está diciendo. ¿De quién era Caín? ¿Hijo de quién era? ¿De Dios o de Lucifer? ¿Qué hizo Lucifer con Eva? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe, lo que le dio. Pero él era del maligno. Él no era del bien. Ya era del maligno. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y así consigue una protección, y así Caín, de esta manera, consigue una protección contra sus hermanos en la marca de la frente. Porque de alguna manera Caín le dijo: yo soy la descendencia de Lucifer. Y tú le prometiste a Lucifer que de su cera tendría descendencia. Y yo soy descendiente de él. Y tú no me puedes matar. Y entonces Dios puso una señal
para que nadie lo matara, porque Dios cumplió su palabra que le hizo a Lucifer. Y a partir de ahí empieza la genealogía de Lucifer, o del diablo, o de Satanás. ¿Lo entendéis esto? ¿Lo habéis entendido? Vale. ¿Quién era Caín? Porque es importante, si vemos que Caín fue el tatara del anticristo, nos interesa saber quién era Caín, cuáles eran sus cualidades, porque sus cualidades las veremos en el último ser, y las veremos a través de su descendencia. Y vamos un momento a ver quién era este famoso Caín. Y tenemos, en Génesis 4 seguimos, que Caín fue el inventor de las religiones. Esto no sé si lo sabíais todos. Caín fue el que inventó las religiones. Mientras Dios demanda perdón de pecado por la sangre de un inocente, cuando Adán y Eva pecaron, los vistió con ropas de animales. ¿Por qué? Porque les quiso enseñar que su pecado tenía unas consecuencias de muerte. Y o morían ellos o moría un animal. Uno de los dos tiene que morir. Murió el animal y el animal les dio perdón. Solo tapó. La ropa solo tapa. En representación del Señor Jesús, cuando viene el Señor Jesús, muere, y ese perdón que nos da el Señor Jesús borra. Ese no tapa, sino que borra definitivamente. Correcto. Entonces, mientras Dios demanda el perdón de pecados por la sangre de un inocente, Caín demanda el perdón de sus pecados por los méritos y sus esfuerzos. Con la obra de mis manos me presento delante de Dios. Hoy he orado 10 veces. He ayunado una semana. He ofrendado más del diezmo. He caminado el camino de Santiago de rodillas. Me he puesto de rodillas debajo de la Virgen no sé cuántos. Me he puesto debajo del Virgen no sé quintos, etcétera, etcétera. Me he fustigado la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Sacrificios y ritos. ¿Qué trajo Caín delante de Dios? Manzanas, las patatas, los tomates, las lechugas, que le habían costado mucho de cultivar. Le habían costado mucho de cultivar, y él había trabajado para cultivar, y había cogido eso, se lo había traído el Señor, en representación de que con mi esfuerzo me puedo presentar delante de Dios. Eso fue lo que hizo Caín. ¿Quién le susurró al oído que podía inventar otra forma de acercarse a Dios a Caín? ¿Quién se lo dijo? A ver, porque todos sabían cómo se tenían que acercar a Dios. Eran 4 personas en el mundo: Adán, Eva, Caín y su hermano Abel. 3 traen becerros, traen ovejitas, y Caín viene con patatas. ¿Quién le dijo a él que podía traer patatas? A ver, pensar un poquito, ¿no? Alguien se lo tuvo que susurrar. Esta idea le tuvo que salir de algún lado, ¿me entiendes? ¿Quién le puso esas ideas en las neuronas? Seguimos. Él y su religión no pueden estar en la presencia de Dios. Por eso Dios lo echa fuera del huerto del Edén, o del Edén donde estaba, porque ellos estaban justamente fuera del huerto del Edén. Después de que todos los teólogos, algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, yo me quedo con lo que dice Alducin, que el huerto del Edén estaba en Jerusalén. La ciudad de Jerusalén era el huerto del Edén. El Edén era grandísimo. El Edén era una zona geográfica grandísima, pero dentro del Edén, Dios hizo un pequeño huerto, o sea, el trono, o sea, lo más especial, para que Adán lo labrara, lo cuidara, lo protegiera. Y yo creo que también que era Jerusalén. Entonces ellos estaban cerca de Jerusalén cuando fueron sacados del huerto del Edén. Y entonces Dios le dice: tienes que marcharte de aquí. Él y su religión no pueden estar en la presencia de Dios. Esto es inevitable. Uno se cree que porque tengo una religión, porque mis padres eran católicos, yo tengo el signo de católico y puedo estar delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que no, que tú no puedes estar. Que el único que puede estar es el que es lavado con la sangre de Cristo, única y exclusivamente. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, nadie más.
Entonces Caín, que tenía su mediador, que eran las lechugas, los tomates y las berenjenas, entonces el Señor dice, pues mira, coge las lechugas, los tomatitos y las berenjenas y os vais de paseo a otro sitio, y os vais para el oriente. Y para el oriente, dice que fueron a la tierra de Nod. Nod es la tierra de los errantes. Esto lo vais leyendo en el capítulo 4 está todo, Si lo vais siguiendo, lo vais viendo enseguida. Y nos lleva a la tierra de Nod. Y fijaros bien lo que dice el versículo, Y allí forma la primera ciudad humana conocida. Caín es el que forma la primera ciudad. No fue un hijo de Dios, fue Caín el primero que fundó una ciudad. Aquí lo está diciendo en este versículo. Y ahora pensemos, ¿dónde fue Caín? Si él salió del huerto, de la zona más fértil del mundo, de la zona más bendecida del mundo, ¿qué crees que buscó? ¿Un desierto? ¿Qué crees que buscó? ¿La zona todo lleno de piedras donde no nace ni un tomate? No, él buscó un sitio irrigado, él buscó una tierra fértil, él buscó un sitio con abundante agua, él buscó un sitio con materiales de construcción para formar su ciudad, Llamó a esta ciudad Enoc, que es el nombre de su hijo, y nosotros, cuidado lo que os voy a decir, la conocemos como Babilonia. Nosotros la conocemos como Babilonia, porque en Babilonia es donde se han encontrado los registros escritos más antiguos de la humanidad, con historias y conocimientos de antes de la creación del hombre, con historia de los Anunnakis, con la historia de los reptilianos, etcétera, etcétera, que todos sabemos que son ángeles caídos que vinieron a este mundo antes de que fuera fundado el hombre. Todo eso está escrito en Babilonia, expresando la llegada de dioses o de ángeles caídos. Las religiones babilónicas son las más antiguas del mundo, ¿vale? Y ahora que hemos visto dónde fue Caín con los tomates, las lechugas y los pimientos, vamos a ver los nombres y el significado de la descendencia de Caín, comparándola con la descendencia de Set. Y Caín conoció a todas sus generaciones. O sea, ahora vamos a leer las generaciones de Caín a partir del versículo 17, y está hasta el versículo 22. Y en esa genealogía, Caín está vivo y los conoce a todos. ¿Por qué? Porque su hermano Set, los comparas, que es el hermano que nació después de Caín, estaba vivo con todas las genealogías hasta Noé casi. Entonces, él, en teoría, tenía que estar vivo en las mismas teologías, viviendo los mismos años, se supone. La Biblia no dice que murió antes, ni que murió después, pero se supone. ¿Por qué? Porque en cada uno de su descendencia hay una semilla de Caín, y lo vamos a ver, vamos a mirarlo bien. Primero, Enoc, versículo 17, hijo de Enoc. ¿Qué significa Enoc? Enoc significa iniciado, porque en él se inicia la civilización separada de Dios. Por eso forman una ciudad, para separarse de Dios. ¿Qué hizo Nimrod? Ahora os explico quién era Nimrod. ¿Qué hizo Nimrod? Nimrod se separó de Dios y ¿qué dice? Ahora crearé la torre de Babel, para que si vuelve a haber agua, no nos destruya. Nimrod también era descendiente de Caín. El mismo espíritu, la misma forma de pensar. Caín, ¿qué hizo? Fue a montarse una ciudad. Nimrod, ¿qué hizo? Fue a montarse otra ciudad. ¿Amén? ¿Lo entendéis? Vale. En el versículo 18 dice: ¿lo tenéis ahí? Muy bien. El nieto de Caín fue Irat. ¿Y sabéis lo que significa Irat? Yo creo que aquí vamos a perder poco tiempo, Asno salvaje
o dragón. Eso es lo que significa su nombre. No hace falta hablar mucho más. Cuando una persona se llama dragón, algo tiene que haber ahí. Está claro. No se llama angelito. Seguimos. El bisnieto de Caín. ¿He cambiado o no? Vale. El bisnieto de Caín. Meujael, que significa quien proclama a Dios y herido por Dios. Y aquí ya está hablando de una persona, un sumo sacerdote religioso. Porque ¿quién proclama a Dios? Sino los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Y herido por Dios en representación de los sacrificios que él tenía que hacer para llegar a Dios. Como hizo Caín, trayendo del esfuerzo, su nieto también delante de Dios no ofrecía el holocausto que Dios pedía, sino que ofrecía sacrificios. Y de esta nueva religión, este fue el primer sumo sacerdote, Matujael. Quinta generación, Lamec, que también existe un Lamec en la generación del Señor Jesús. Pero bueno, este Lamec es diferente. Su nombre significa pobre, hecho de baja condición, detonado por la sexualidad, marcado por ser el primer ser humano polígamo, jugador, borracho, asesino, pendenciero, pero sobre todo religioso a matar. Era lo que era este hombre, Lamec, religioso a matar. En el versículo 24 resulta que él mató a uno, y lo podéis leer, él mató a uno y dice, tranquilos, que Caín dijo Dios que sería 7 veces castigado si le matan, pero yo lo seré 70 veces, poniéndose su autoridad sobre la de Dios. O sea, religioso, se conocía de memoria la Biblia de aquel entonces, ¿me entiendes? Ahora, borracho, jugador, tenía 2 mujeres, o sea, la sexualidad iba a tope, es lo que representa todo esto. Este era el famoso Lamec, que era la quinta generación de Caín. Ya vemos que no eran angelitos caídos, no eran angelitos buenos de los que salían al trono de Dios, ni querubines ni serafines, este material era diferente. Tuvo dos mujeres, Zila y Ada. Zila significa sombra y Ada significa adorno. ¿Por qué? Porque cuando un hombre engaña a su mujer y tiene una querida, una mujer siempre está a la sombra del adorno. Siempre hay una que es el adorno, la preferida, y la otra mujer siempre está a la sombra de la otra. Y eso ya pasó en Lamec hace 6.000 años atrás. Para que veáis qué clase de hombre era este, que tuvo 2 mujeres, pero menospreciaba a las mujeres, las tenía como un objeto sexual y las tenía solo para su placer. Sexta generación, Ada, la del adorno, la preferida, tuvo a Jabal, y Jabal significa líder o brote que se desliza lejos. Y él empezó a llevar la religiosidad de su abuelo y padre por todos los lugares como líder. Él empezó a proclamar las religiones y a escamparlas por todo el mundo. Este fue el famoso Jabal, que tenía 2 madres, que su padre era un borracho, pendenciero, asesino que había matado a uno, y que sobre todo el domingo a la iglesia, que el Señor me tiene que perdonar de todo, pero el lunes me acuesto con la vecina. El segundo el segundo hijo que tuvo esta Ada se llamaba Jubal, en el versículo 21. Y Jubal significa el que corre o trompeta, expresando que es el que llevaba la música ceremonial de cuerda y viento en las ceremonias religiosas de aquella época. Pensemos que Caín lo rodeó todo de la religión, y sobre la religión se centra todo, el pecado, la maldad y la mala música y todo. Y este es el padre de todas las músicas ceremoniales, hablamos religiosas, en que a través de la música religiosa se puede llegar a Dios.
cuando esto totalmente falso, falso y falso. Su otra mujer, Zila, tuvo un hijo y tuvo una hija. Supongo que tuvieron muchísimos más, pero la Biblia nos habla de estos. Y la hija de Zila se llamaba Tubal Caín, que significa artesano o forjador, trabajador de la metalúrgica, o sea, era el que trabajaba todos los metales. ¿Y qué nos pone en la memoria que una persona hace 6.000 años fuera el primero que trabajara en los metales? Pues que con él empezaron las guerras. Él es el que empezó a hacer las hachas, empezó a hacer las espadas, empezó a hacer los escudos, empezó a hacer, o sea, las armas militares para poder invadir otras tierras. Este fue el querido Tubal, que era de la sexta generación de Caín. O sea, ya vemos, seguimos viendo que todos son angelitos de los buenos, Venga. Y la hija de Zila se llamó Naama, y Naama significa placentera delicia. Se caracterizaba por pintarse mucho, decorarse, utilización de cosméticos. ¿Cómo se hacen los cosméticos? Hace 6.000 años atrás, que no habían fábricas, que no estaba ni Avon, ni etcétera, ni todas estas marcas que tenemos hoy en día. ¿Cómo las mujeres conseguían los cosméticos? Con raíces, con plantas, con animales, con diferentes cosas. ¿Y qué nos detona eso? ¿Cómo trabajan las brujas? Con raíces, con plantas. ¿Lo entendéis eso? O sea, la Biblia no te puede decir hace 6.000 años eran brujas, porque la palabra bruja no existía, pero sí que te puede decir que era una mujer que se pintaba, expresándolo todo lo que significa pintarse, porque pintarse se podían pintar todas, pero estas eran extremadamente extremadas, o sea, llegando a un punto de maldad. Y ahora yo voy a hacer así una comparación rápida que dice: cuando esta persona se pintaba, expresaba la hipocresía de la religiosidad. Aparentemente blancos por fuera y sepulcros por dentro. ¿Quién lo dijo eso? El Señor Jesús. ¿Cómo sois? Sepulcros blanqueados. Por fuera pintados, blancos, bonitos, pero por dentro eran hijos del mismo diablo. Esta es la descendencia que dice la Biblia de Caín. La habéis visto uno por uno. Ni un angelito, ni una persona buena, ni una persona digna, de lo peor de lo peor. Y ellos crearon una ciudad, una religión, y la empezaron a expandir por todo el mundo, pero expandirla grandemente por todo el mundo. Músicos, líderes, religiosos, pecadoras, brujas, guerreras, etc. ¿Quién les dio esta sabiduría a estos seres? Porque la sabiduría de Dios, según Salomón, y Salomón fue la persona más sabia que ha habido en este planeta, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Vosotros creéis que uno de estos tenía temor a Jehová? Ninguno. ¿Quién les dio esta sabiduría a estos seres? ¿Cómo eran tan inteligentes para construir todo lo que hicieron? ¿Lo entendéis? La semilla de Caín, la cera de Satanás, que Dios le prometió a Lucifer, tú tendrás una cera, tendrás una descendencia, y qué casualidad que en el capítulo 4 empieza la descendencia. Ahora, también acaba el capítulo 4 con una promesa: del linaje de Set se invoca a Dios, o sea, la descendencia de Dios. ¿Lo entendéis eso? Ahora, un poquito más adelante, que ya que estamos, vamos a leer Génesis 6, capítulo 1. Y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Estos versículos son los famosos versículos tan polémicos, muy bien,
que si los hijos de los hombres eran uno, que si eran ángeles, que si no sé. Bueno, yo he profundizado todo lo que he podido y he podido llegar a esta pequeña conclusión. Cuando profundizamos en este versículo, es curioso que se esté refiriendo a una tierra cultivable. La palabra tierra ya no es Eretz, la del Génesis 1:1, sino que es otra palabra diferente que significa tierra roja o cultivable. Ahora, si leéis en Génesis 4 con Caín, ¿qué le dice? Cuando él se va a hacer una ciudad, ¿qué tienen que hacer en esa ciudad? ¿De qué comen? ¿Del aire? Tienen que cultivar. ¿Quién era el maestro del cultivo? Caín era el maestro del cultivo. Entonces aquí está diciendo una tierra cultivable. Y luego otra palabra curiosa que dice, y sobre la faz de la tierra, la palabra faz es sobre la otra cara. Se llama faz porque es la otra parte de la cara. Si en una parte de la cara tenemos a Jerusalén, que es el huerto del Edén, a la otra parte de la cara tenemos a Babilonia, que es la ciudad que creó Caín, con su hijo Enoc. Así que en las ciudades donde se cultivaba la tierra fuera del huerto del Edén, dice, los hombres empezaron a multiplicarse. ¿Lo entendéis ahora mejor el versículo? Lo vamos a ver. Así que en las ciudades donde se cultivaba la tierra, los hombres empezaron a multiplicar. ¿Y por qué? Porque la comida era abundante. ¿Y qué ciudades eran, hemos dicho, donde se cultivaba la tierra? Las ciudades de Caín. No las ciudades del Señor, las ciudades de Caín. Versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Una ciudad, Babilonia, llena de maldad, con la semilla de Lucifer multiplicándose por la tierra por todos los lados. Lucifer casi lo había conseguido. Él tenía en sus ojos, en su punto de mira, tiene la promesa que Dios le hizo a él, de tu semilla y de la semilla de ella. Casi lo había conseguido. Toda la tierra estaba llena de la semilla de Satanás. Tenía una religión, tenía todo lo que es contra Dios, tenía todo. Lo tenía todo. Ahora se olvidó de una familia. De la semilla de Dios, una familia. De Noé. 8 personas. Que Dios la salvó. Todo lo demás estaba todo contaminado. Ya no vamos a entrar en gigantes, en no gigantes, no estoy entrando en esa polémica. Estoy entrando en la semilla de Satanás. Él había conseguido mezclar toda la tierra, menos una familia. Casi lo había conseguido. Vale. Dice Génesis 6:12. Este versículo es clave para lo que yo os estoy explicando ahora. Y miró Dios la tierra, y hablamos de la tierra roja, la tierra cultivada, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y la palabra su camino la he buscado, he profundizado, y en 2 versículos de la Biblia se traduce como fornicar, como la palabra cambio de conducta. O sea, el camino es un camino de fornicación. Y eso lo vemos en Jeremías 3 y versículo 13, donde dice: pues reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oísteis mi voz, dice Jehová. Y la palabra fornicaste es la misma que camino, que está diciendo. Entonces, en Génesis 6:12 encontramos que
y miró Dios la tierra cultivable, donde estaban todos los hijos de Caín y de Satanás, y aquí estaban corrompidos. Su ADN, su genealogía no era la misma que la de Dios, había cambiado todo. De ahí no podía nacer el Mesías, era imposible que naciera de ahí el Mesías, porque toda carne había corrompido, o sea, se habían fornicado entre ellos con otros dioses, y ya no hablemos de si eran ángeles o era lo que sea, o lo que fuera, y nacieron gigantes, y etcétera, etcétera. Pero la historia es que ahí estaba la semilla de Lucifer. Y lo habéis visto aquí, ¿no? Sí, no, ahí has puesto Génesis. Sí, pero el versículo es el de, sí, es el de Jeremías. Sí. Vale, y ahora, para acabar, por favor que alguien pueda leer Juan 8, del 38 al 44. Son 6 versículos muy cortitos, es una historia muy cortita. ¿Del 30? De Juan 8, 38 al 44. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: Maestro, Padre nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las palabras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre las hacéis. Queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ya está. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis escuchado bien? ¿Quién eran ellos? ¿De quién está hablando? Está hablando de los fariseos. Está hablando de los estudiosos de la Biblia, de los que llevaban de los que llevaban el pueblo a Dios. El pueblo tenía que ir a través de ellos, de los sacerdotes, de ellos a Dios, y llevarle todas las cosas a Dios. Y Dios les dice: vosotros sois hijos de Satanás. Como Satanás era asesino desde el principio, ¿quién fue el primer asesino? Caín. Ellos, las religiones, que Caín puso las religiones siguen siendo, hasta hoy en día, la semilla de Satanás. Sí. Y de ahí saldrá el anticristo, de las religiones. De una religión, como supremo de esa religión, como Caín inventó una religión, este anticristo inventará una religión, o saldrá de una religión y se pondrá, que hemos dicho, el título. ¿Os acordáis del título? ¿Y por qué se pone el título? Ahora que ya hemos armado el rompecabezas, se pone el título de Dios, Rey de los judíos. ¿Pero por qué se pone el título? Porque para que diga: Dios, tú no me puedes matar, tú le prometiste a mi padre el diablo que le pusiste un título a su hijo Caín, que no lo mataría nadie. Y con este título, Rey de los judíos, quiero demostrar al mundo que tú, Dios, a mí no me puedes matar. ¿Lo entendéis ahora? ¿De dónde viene el título de la bestia, de las 7 cabezas, de los 10 cuernos y de los 10 diademas? El título que lleva arriba es: Dios
Rey de los judíos, porque tú, Dios, no me vas a poder matar, porque tú le prometiste a mi padre Lucifer que de su descendencia saldría yo. ¿Lo entendéis eso? Y eso es muy fuerte. Pero así vendrá esa persona, con un título, con un sello, ¿me entiendes? Para que Dios no pueda matarlo, y se proclamará como Dios, y será Rey de los judíos, y muchos creerán en él. Amén. Otro día estudiaremos más y veremos la marca de la bestia, veremos el dragón, veremos el falso profeta, para meternos en lleno en este tema. Creo que hemos aprendido muchas cosas buenas. Creo que el Señor no quiere que estemos en oscuridad. Primero que todo, Dios no quiere que seamos religiosos. Sobre todo, no seamos religiosos. Dios quiere un corazón sincero. No quiere religiosidad. Dios no quiere que vayamos a Él, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, amén, y me voy a la calle y voy a pecar. Dios no quiere eso. Dios prefiere que le digas, Señor, soy débil y soy pecador, ayúdame a no pecar. Eso es lo que quiere Dios. Por favor, Dios, ayúdame hoy a no pecar. Ayúdame mañana lunes a no pecar. Pasado mañana martes a no pecar. Que pueda tener comunión con mis hermanos. Que pueda asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, me atraen las cosas buenas que tienen los hijos de Dios. No puede ser que sea hijo de Dios y vaya en contra de las cosas de Dios. Entonces soy un mentiroso. Y si soy un mentiroso, soy de mi padre que se llama Lucifer. Entonces no puede ser que yo sea un mentiroso. Yo soy un hijo de Dios. Jesús murió por mí, Jesús resucitó por mí y yo resucitaré también por Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No ser religiosos. Caín era un religioso, inventó una religión. ¿Qué es lo que él quería? Quería que todos cayéramos en ese pecado de la religiosidad. Y eso es lo que Él no quiere. Él quiere un corazón sincero. Él no quiere que mataran aquellos hombres, mataran un cordero. No, Él quería corazones sinceros, que lo que hicieron lo hicieran sinceramente. Mira, más vale echar un céntimo sincero en la ofrenda que 1.000 euros, que 1.000 euros, ¿me entiendes? Con la mente falsa. ¿Lo entendéis eso? ¿Lo entendéis eso o no? Más vale echar un céntimo, el ejemplo, con el corazón sincero, que Dios sabe que lo echas de corazón a la ofrenda, que 1.000 euros con el corazón falso. Amén. Dios no quiere eso. Dios no mira ni cantidades, ni mira nada, solo mira el corazón. Cada uno hagámoslo con corazón sincero, todo lo que hagamos. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por enseñarnos el camino, Señor, porque tú eres el camino. Jesús es el camino. Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y tu palabra escrita en la Biblia nos muestra el camino, nos muestra la verdad y nos aparta del engaño, nos aparta de la mentira. Y tu palabra nos muestra cuál es la mentira, cuál es el fin que tuvo Satanás contra nosotros, contra tus hijos, que es que nosotros confiáramos en nuestras fuerzas y no en ti, Señor. Porque nosotros tenemos que confiar en ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador y tú eres nuestro Redentor. Y por ti llegaremos al cielo, Señor, solo por ti. No por nuestras obras ni por lo que seamos, sino por ti, porque moriste en la cruz y nos salvaste. Gracias, Señor, acompáñanos durante la semana y bendice a mis hermanos grandemente. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén y amén. Amén.